¿qué decíamos? La elipse, ¿sí? Es el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia, dos puntos fijos, se mantiene constante y esa constante es igual a 2 veces A. O sea, esta distancia A. Y a su vez, esto estaba conformado, o estaba inscrito en un rectángulo que tenía de altura 2B. 2A, tomando esta distancia A desde este vértice, definíamos los focos, porque el triángulo que se forma es de A, B y C, de tal forma que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esta era la definición, ¿no es cierto?, de la elipse, el lugar geométrico de todos los puntos cuya distancia a un foco más la distancia al otro foco es igual a la distancia 2A. Definíamos un punto genérico con ρ y θ, el punto F que tiene coordenadas C y 0 grados, la distancia C al polo, el polo coincide con el centro de la elipse, la distancia C hacia el otro lado y 180 grados, entonces la distancia que hay acá, PF sería la raíz cuadrada de la suma de los dos lados al cuadrado menos el doble producto de los dos lados por el coseno del ángulo que hay entre θ y 0 grados, θ menos 0 que sería θ. Pero la otra distancia, que sería PF', es prácticamente casi lo mismo. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de acá hasta acá sería este lado al cuadrado más el otro lado que también es C al cuadrado menos el doble producto de ρ por C de las dos distancias por el coseno de este ángulo, pero el coseno de ese ángulo sería 180 menos θ por el coseno de 180 menos θ. Por la única salvedad que este coseno de 180 menos θ es igual a menos el coseno de θ. Entonces este menos con este menos se va a hacer más. Entonces vamos a tener que sumar esas dos distancias e igualarlas a 2A. Entonces el desarrollo va a ser que la raíz cuadrada, vamos a correr un poquito esto, la distancia, entonces PF, que es igual a la raíz cuadrada de ρ cuadrado más C al cuadrado menos 2ρ por C por el coseno de θ menos 0, que es θ, más la raíz cuadrada de ρ cuadrado más C cuadrado. Y ahora hemos dicho que este menos coseno de θ, con este menos se hace más, y me queda 2ρ por C por el coseno de θ. Como verán, son prácticamente iguales, la única diferencia es que una es con menos y la otra es con más. Y esto es igual a 2 veces A. Todo lo demás es algo similar a lo que hemos visto en las coordenadas cartesianas, o sea, tratar de eliminar las raíces, o sea que dejamos una raíz de un lado, ρ cuadrado más C cuadrado menos 2ρ por C por el coseno de θ igual a 2A menos la otra raíz que dice ρ cuadrado más C cuadrado más 2ρ por C por el coseno de θ. Y esto era ¿para qué? Para que llevemos al cuadrado miembro a miembro. Llevamos al cuadrado, cancelamos acá el cuadrado con la raíz, entonces nos queda ρ cuadrado más C cuadrado menos 2ρ por C por el coseno de θ, y acá nos queda el cuadrado de un binomio que serían 4A cuadrado, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, no sería más, bueno, sí, vamos a hacer así, más el cuadrado del segundo, que sería toda esa raíz elevada al cuadrado, o sea, ρ cuadrado más C cuadrado más 2ρ por C, más 2ρ por C por el coseno de θ. Toda esa raíz elevada al cuadrado. Entonces, hacemos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo.
Nos va a faltar pizarrón para escribir el doble producto. O sea que todavía nos falta menos 2 por 2, 4 por A, por la misma raíz. O sea, rho cuadrado más C cuadrado más 2 rho C coseno de tita. Bueno, sabemos que eso es bastante largo el desarrollo, pero al haber simplificado el cuadrado el primero y después el cuadrado el segundo, el cuadrado se cancela con esto, entonces nos deja la libertad acá de que de cancelar el rho cuadrado y el C cuadrado con el rho cuadrado y el C cuadrado. Y si agrupamos este 2 rho por C por coseno de tita, que tenemos 2 por rho por C por coseno de tita, como este está sumando, pasa para acá restando, o este que está restando pasa sumando, es lo mismo. Entonces, nos va a quedar menos 4 veces rho por C por el coseno de tita. Igual a 4A cuadrado. Esto pasó para el otro lado y nos quedó menos 4A raíz cuadrada de rho cuadrado más C cuadrado más 2 por rho por C por el coseno de tita. En esta expresión hay tres términos, este término y estos dos términos. Si dividimos todo por 4, el 4 se cancela. Luego, para eliminar nuevamente la raíz, tendríamos que pasar un término para el otro lado, podría ser ese que es negativo. Decimos A por la raíz de rho cuadrado más C cuadrado más 2 rho C coseno de tita igual a A cuadrado menos rho por C por el coseno de tita. Bien, ya todo este término que estaba negativo, pasamos para este lado, y este término que era negativo pasó positivo, ¿no? Porque tenemos menos rho por C por coseno de tita, lo pasamos con más rho por C por coseno de tita. ¿Para qué? Para luego de nuevo elevar al cuadrado para poder simplificar el cuadrado con la raíz, cosa que no podemos hacer todavía porque el cuadrado se distribuye para A cuadrado y para la raíz elevada al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, sí, el cuadrado con la raíz se va, o sea, al distribuirlo se simplifica la raíz, pero este queda elevado al cuadrado. Multiplicando a quién? Y a rho cuadrado más C cuadrado más 2 rho por C por el coseno del pi. Y otro lado el cuadrado binomio. Sería A elevado a la cuarta, el cuadrado al primero más el doble producto de 2A cuadrado por rho por C por coseno de tita más el cuadrado al segundo. Sería rho cuadrado, C cuadrado, coseno cuadrado de tita. Profe, ¿puede correr un poquito la cámara porque no se ve del otro costado? A ver. ¿Está un poquito mejor o no es? No, un poquito más, córrelo. Ahí está bien. Porque no se ve cómo termina la raíz. Ahí. Ahí está perfecto. Gracias. Bien. En ese desarrollo
nos queda todavía distribuir el a cuadrado, porque como multiplica la raíz, se distribuye a todos estos términos. Entonces, ahí nosotros hayamos cancelado el cuadrado con la raíz, nos queda este por este por este y este por este. Entonces tenemos a cuadrado, rho cuadrado, más a cuadrado, c cuadrado, más a cuadrado, 2 rho por c por el coseno de ti. Igual a lo mismo. Pero en ese desarrollo tengo 2a cuadrado rho c coseno de tita y acá tengo 2a cuadrado rho c coseno de tita. Que este término se va a cancelar con este término. Y acá nos va a quedar, a ver, a cuadrado rho cuadrado menos rho cuadrado c cuadrado coseno cuadrado de tita. Y acá tengo el a a la cuarta. Y este a cuadrado c cuadrado pasa con menos a cuadrado c cuadrado. De tal forma que nosotros lo que hemos hecho es, reitero, distribuir. Este término largo se cancela con este término. Y ahí agrupamos el a a la cuarta con el a cuadrado c cuadrado que lo pasamos restando. De este lado me queda a rho cuadrado, que va a restar a este rho cuadrado c cuadrado coseno cuadrado de tita. Y ya estamos terminando. Vamos a... El final sería sacar factor común rho cuadrado. Entonces me quedaría a cuadrado menos c cuadrado coseno cuadrado de tita. De este lado saco factor común a cuadrado. Me queda a cuadrado menos c cuadrado. Volviendo a la relación que en el triángulo a cuadrado era igual a b cuadrado más c cuadrado, entonces a cuadrado menos c cuadrado, esto es b cuadrado. Entonces me queda la última expresión, bajar más aún la cámara. Y si despejamos rho, esto va a pasar dividiendo a cuadrado por b cuadrado, porque esto es b cuadrado, función de esto es b cuadrado, sobre esto que estamos multiplicando y pasa dividiendo, o sea, a cuadrado menos c cuadrado coseno cuadrado de ti. Y el cuadrado va a pasar luego como la raíz cuadrada. Todo ese lío para llegar a esa forma. En definitiva, ustedes no tienen que preocuparse en que hay que estudiar todo este desarrollo, sino que solamente entender e interpretar de que sí existe la ecuación y que se escribe en esa forma. Rho en función de tita. ¿Qué necesitamos nosotros? A, B y C. Cosa que en la ecuación de coordenadas cartesianas, nosotros teníamos que x al cuadrado sobre a cuadrado más i cuadrado sobre b cuadrado era igual a 1. Esta ecuación de la elipse dada en coordenadas cartesianas, al tener el a cuadrado y el b cuadrado, obviamente que sé cuánto vale el c cuadrado, o sea que a, b y c son los parámetros que figuran acá, a, b y c. Nada más que tenemos rho en función de tita para un determinado rectángulo que cumple esas condiciones gráficas,
para cada valor de θ vamos a ir sacando un valor de ρ. No es muy amigable la fórmula, pero bueno, esa es la fórmula de la elipse centrada con eje focal horizontal. Si hacemos todo el desarrollo para la elipse vertical, lo único que va a cambiar de esa ecuación es, esto es elipse horizontal. Centrada, porque el centro de la elipse está el eje polar. Imagínense si lo llegamos a correr esto o a desplazar y aparecen el H y K, o sea, si estuviera descentrada, se imaginan el tremendo lío que sería. Ahora, si nosotros esta misma ecuación la hacemos para la elipse de eje focal vertical. Profe, Señora, no lo escucho bien. debe tener algún problema usted en el audio porque acá no ha cambiado ninguna condición. Tal vez ustedes tengan, no sé el resto, si me está escuchando bien. Entonces, les decía, la ecuación de la elipse, pero no horizontal, sino vertical, recordamos que era vertical, ¿sí? Cuando el rectángulo estaba de esta forma, bueno, teníamos la elipse de eje focal vertical, los focos estaban uno acá arriba y el otro acá abajo. En ese caso la ecuación es similar, no vamos a hacer el desarrollo obviamente, de a cuadrado por b cuadrado, y abajo en a cuadrado menos c cuadrado va a cambiar el coseno cuadrado por el seno cuadrado de θ. Esto en el caso que sea una elipse vertical, de eje focal vertical. Cambiamos allí abajo c cuadrado por seno cuadrado de θ en vez de c cuadrado por coseno cuadrado de θ. Esa es la única diferencia entre una y otra elipse. Bien. Le reitero, no hay problema supongo yo, en interpretar todos los pasos algebraicos, porque son todos pasos que ya conocemos, hemos definido distancia entre dos puntos para, reitero desde aquí, para decir que la distancia de un punto, vamos a volver ahora hasta acá al principio, todos estos puntos cuya distancia a los dos focos sumados me da una constante igual a 2 veces A, lo que hemos hecho es definir en cada caso distancia, la distancia esta como utilizando este triángulo y diciendo un lado al cuadrado es igual a la suma de los dos lados al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forma. Eso nos da una ecuación, y la otra ecuación lo mismo. Esta distancia que es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado menos el doble producto de los dos por el coseno del ángulo que forma. Y allí el desarrollo es tratar de eliminar las raíces. Por eso pasamos una raíz para el otro lado, le vamos al cuadrado miembro a miembro, simplificamos, desarrollamos, tenemos que volver a elevar al cuadrado para poder eliminar la otra raíz que quedó, y así los pasos son muy estrictos. Profe, disculpe, le hago una consulta. Dígame. En el quinto paso puso al cuadrado por la raíz cuadrada de ρ al cuadrado más c al cuadrado más 2p por coseno. ¿Qué hizo con la c que está en el paso anterior? Chan, 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 chan. No Ahí, sé. por ahí, 1, 2, 3. Yo le señalo, Ahí, en este paso, sí, ahí puso menos 4 por p ρ, por c ρ por c, por coseno. por coseno de θ. Bien, en el paso de abajo omitió la c. Pero acá está la ¿Puede c. ser?
Ah, está todo junto, ahora sí. O ¿sí? sea, Pero escúchenme, esta C no es esta C. Este término es esta raíz, rho cuadrado más C cuadrado más 2 rho C por coseno θ, que estaba restando de ese lado, yo lo traje para este lado. ¿Sí? Este A cuadrado queda ahí, y este menos rho C coseno θ es el más rho C coseno θ. bien. ¿Vamos? Después elevé al cuadrado miembro a miembro, y se hizo todo el desarrollo. Distribuimos el A cuadrado, y cuando lo distribuimos, nos aparece el A cuadrado con este 2 rho C coseno θ, que es el mismo término al otro lado, y se cancela. Bueno, llegamos al final, la fórmula, que es lo que nos queda, y que es lo que en coordenadas paramétricas son muy complicadas para desarrollar. Una vez que yo entiendo cómo es, me tengo que estudiar los pasos de memoria, no tiene sentido estudiar de memoria todo esto para llegar al final a la fórmula, sino que saber entenderlo, comprender que de algún lado sale la fórmula, creer. Si yo de entrada le digo, miren, esta es la fórmula, y créanselo, no, bueno, tiene un origen, define la elipse como lo hemos definido en coordenadas paramétricas, y el desarrollo es similar, nada más que acá aparecen más términos encima con trigonometría, ¿no? Con este rho coseno de θ que aparece en todos lados. Pero en definitiva el desarrollo no es tan diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a ver en las coordenadas paramétricas. Nosotros hemos hecho el desarrollo de los otros dos. De la misma forma se define también ¿qué cosa? La hipérbola. La hipérbola tiene un desarrollo similar, no vamos a hacer todo ese desarrollo de nuevo, sino que vamos a plantear solamente los parámetros, y a partir de allí escribimos la fórmula de la hipérbola. Pero en la hipérbola teníamos algo muy parecido, porque se acuerdan que armábamos también en el sistema un rectángulo, vamos a hacer coincidir, ¿no es cierto?, nuestro eje polar con el eje horizontal, va a ser centrado, y se acuerdan que nosotros teníamos un rectángulo que estaba formado también por A y menos A, hacia arriba teníamos B y menos B, pero en ese rectángulo trazábamos ¿qué cosa? Las diagonales de ese rectángulo, que formaban 2A y 2B, con la diferencia ahora que en vez de la suma de la distancia de dos puntos, teníamos un vértice en un extremo, un vértice en el otro extremo, y al definir la distancia A con la distancia B, nos generaba ahora la distancia C, que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacíamos con un compás? Bajábamos este punto acá, decimos, este es el foco, bajamos esto acá, es lo mismo, tengo A y B, esta es la distancia C, entonces al bajar acá teníamos el otro foco F'. Esa era la construcción, de tal forma, obviamente, que están a la misma distancia los dos, ¿no es cierto? F y F'. La curva entonces pasaba por este vértice, se hacía asintótica a una recta, a esa recta y a esta recta. Y ahí tenemos dibujada nuestra hipérbola. Esta era la forma de construir gráficamente. ¿Qué es lo que decimos? Que la distancia de un punto P que tiene coordenadas ρ y θ, la distancia a un foco, bueno, la distancia del punto P a F' es la misma de esta distancia que está acá, menos la distancia que hay al otro foco, F, era igual a una constante. O sea que PF' menos PF era igual a la constante 2A. La misma, no la misma, definición que en la elipse decíamos la suma de distancias a dos puntos fijos. Acá decimos
la diferencia de esta distancia menos esta distancia es esta distancia 2A, que era el eje transverso. De allí lo mismo, definiendo el foco F, la distancia que tenemos entre estos dos puntos sería, ahora, ya he marcado este punto, que no tiene sentido. Esto que estoy marcando acá sería ρ, y el ángulo que marcamos ahí sería θ. Entonces, el foco tiene ρ, y θ en este caso es 0 grados. La distancia del foco la habíamos llamado la distancia C. Este foco que está acá tiene una distancia desde acá hasta acá, que es C también. Pero el ángulo es de 180 grados. Entonces hacemos lo mismo, planteamos la misma distancia entre dos puntos, haciendo esta distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado, menos el doble producto de esas dos distancias por el coseno del ángulo, y lo mismo para el otro lado. Pero en vez de sumarlas, las restamos, o sea que el desarrollo de raíces, con todo ese desarrollo hasta el final, es prácticamente el mismo. Nada más que al cambiar un signo, vamos a llegar a la ecuación de que está al revés de aquella ecuación. O sea, la hipérbola tiene la diferencia, la hipérbola horizontal. Si alguno se anima, puede practicar y hacer. Va a ser la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado menos, y en este caso, en vez de tener a cuadrado menos c cuadrado, finalizar, llegamos a c cuadrado coseno cuadrado de θ menos a cuadrado. Fíjense que lo único que ha cambiado es el orden de estos dos, y ha sido al revés, porque en el desarrollo solamente cambia un signo. Entonces, al transformar ese signo, esto se invierte, y esta es la fórmula de la hipérbola horizontal con eje focal horizontal, ¿no es cierto?, centrada en el polo. Bien. Después lo que pueden hacer ustedes es hacer un resumen de todas las fórmulas. En ese resumen tendríamos también que la hipérbola, pero con eje focal vertical, también es ρ igual a la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado, y en el denominador c cuadrado por el seno cuadrado de θ menos a cuadrado. Allá también habíamos cambiado el coseno por el seno, y acá también se cambia el coseno por el seno en el desarrollo. O sea, las fórmulas son prácticamente iguales. Obviamente estamos escribiendo directamente la fórmula, pero sabemos que el desarrollo es muy similar al otro. Si están muy aburridos y no tienen nada que hacer, pueden ponerse a desarrollarlo de esa forma, y como quien practicando, para ver si llegan a las mismas ecuaciones, a una o a la otra, ¿no? Eso depende de cómo lo planteen. Recuerden que esta que es vertical cambia, en el sentido de que el vértice se encuentra en este punto y en este punto, lo que llamamos vértices aquí, esta es la forma de la curva. En el otro caso, en la hipérbola, para esta vertical, lo que cambia es que la curva es acá, y acá
para el eje focal vertical. Decíamos que, o decíamos antes, que una era conjugada de la otra, lo que cambiaba de la ecuación paramétrica que conocíamos nosotros, perdón, la ecuación cartesiana que conocíamos nosotros, era que teníamos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto en el caso que sea horizontal, caso de la horizontal, y la vertical cambiaba que era y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. O sea que lo que estábamos cambiando era que el signo menos, en vez de corresponderle a la y, le correspondía a la x. Y en ese caso teníamos una vertical, una ecuación de hipérbola vertical o una ecuación de hipérbola horizontal. Por supuesto que con esta además veíamos que estaban descentradas, etcétera, etcétera. En este caso, solamente centradas, que de por sí ya es un desarrollo muy largo, si fuera descentrada sería mucho peor su análisis. No imposible, ¿no? Se agregarían los términos S, H y K y no sé si se podrían simplificar al finalizar para llegar a esas ecuaciones reducidas. Esto es coordenadas polares. Recuerdo, hemos arrancado con distancia entre dos puntos para poder definir cada una de las cónicas, para definir también la ecuación de la recta en coordenadas polares, y ahí hemos visto las cuatro, ¿no? Circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Ahora déjenme que busque en el maletín. A ver qué tengo acá. Esto integral de la geometría. Está un poco lenta la máquina. A ver si podemos compartir la pantalla. En el apunte que yo les di, ¿se acuerdan que yo les subí un apunte de cónicas? En ese apunte van a ver, por ejemplo, este tipo de ecuaciones de las coordenadas polares. Lo voy a agrandar así lo puedan ver. Lo están viendo, ¿no? En la pantalla. Ahí dice R igual a 2 seno de 5 tita, la ecuación esta, y sale una flor que tiene dos unidades, o sea, en una circunferencia de radio 2, y como dice seno de 5 tita, tienen 5 pétalos, digamos. O sea, los valores que le van a ir dando a ustedes ahí a tita, calculándole el seno de 5 veces tita, o sea, si hacen una tabla de valores,
para cada valor de θ le va a corresponder un punto. Por supuesto que eso va a ir variando y el θ no es solamente, pueden pasar los 360 grados y los valores se van a volver a repetir. A la izquierda, fíjense, tienen una de 4 hojas, pero dice R igual a 0,5 coseno de 2θ. Y eso me genera esta flor de 4 pétalos. Entonces ahí dice, usar una graficadora para experimentar con otras curvas rosa.